Continuando con esta Casa No es Hotel, hablando del tema coyuntural. Jimena, el manifiesto del que hemos venido hablando todo el anterior bloque, ¿crees que se adscribe a los márgenes ideológicos del Frente Amplio? Absolutamente. ¿Cuáles son? Es más, la declaración de principios que se ha aprobado del Frente Amplio el 22 y 23 de noviembre en el taller que hubo en Cochabamba, que ya se hará público de aquí a pocos días, tiene algunos aspectos tremendamente coincidentes, hay algunos puntos adicionales que no están en el manifiesto y probablemente ¿Cuándo me dices que van a salir, perdón? Esta semana que viene terminamos un taller adicional y a partir de eso, antes de fin de año, ya se publicará el documento. Pero no, dame un segundo. Gustavo dijo que estamos en democracia plena porque hay muchas elecciones. Eso no significa que porque haya muchas elecciones la democracia sea plena. La calidad de la democracia se mide por 7, 9, 12 factores dependiendo de los autores. A Manuel le gusta mucho hacer referencia a los autores, seguramente él nos podría contar los diferentes listados que hay para evaluar la calidad de la democracia. La que tú hablas de ir a muchas veces elecciones es nada más una democracia instrumental. Las evaluaciones que se han hecho de la calidad de la democracia en Bolivia en los últimos años nos ponen al borde de una democracia nada más virtual, que en realidad ha retrocedido muchísimo. Entonces, el que se vaya a las urnas no significa que haya mejor democracia. Y segundo, volviendo al tema del pueblo, termino rapidito, Susana. Esa idea de que el pueblo sabe lo que quiere, todos piensan igual, votan, eligen bien, son fantásticos, es una metáfora. La idea del pueblo es metafórica en el sentido de que la condición de la comunidad general, de la idea del bien común, es metafórico, porque el pueblo es diverso, el pueblo es heterogéneo. El pueblo en Santa Cruz vota por Manfred Reyes, el pueblo en La Paz vota por Evo Morales. ¿Eso significa que un pueblo es mejor que el otro? ¿Que un pueblo tiene más derecho que el otro? No, el pueblo es diverso, el pueblo es heterogéneo y contradictorio. Por tanto, querer decir de que no se descalifica al pueblo, estamos entrando en un juego de palabras, Gustavo. Jorge, retornando al tema de lo del manifiesto, ¿habría desde tu punto de vista, una suerte de una crisis democrática en Bolivia? ¿Tú crees que en Bolivia hoy hay democracia? En los márgenes en que el gobierno permite. Yo no digo que sea dictadura, porque uno lo diría. No digo que es tiranía, porque si uno lo diría. No digo que es totalitarismo, porque si uno lo diría. Digo, despótico. En los términos en que, ya que lo citan autores, Aristóteles, más tarde Montesquieu y después Kant han tratado el despotismo. Es decir, del gobernante que maneja el país como si le perteneciera, como si el poder fuera suyo, con el consentimiento de los otros, que no se comportan como ciudadanos, a pesar de ser pueblo. Lo que yo quiero decir es que este texto no hay que leerlo como panfleto, no es un panfleto. En segundo lugar, hay ideas en este texto que no es común encontrarlas en ninguna parte. Empezando porque la democracia en este texto se asocia con derechos fundamentales y con Estado de Derecho, que es una manera bien distinta de definir la democracia tradicionalmente en Bolivia. Y hace una diferencia entre muchas, entre Estado y poder. Si no se entiende esa diferencia, estamos perdidos. Porque lo que se busca en Bolivia desde el punto de vista de los políticos es el poder, es decir, la capacidad de mandar. Y cuanto más manden sobre más gente, tanto mejor, por cualquiera de las vías que fuera. El Estado quiere decir instituciones. Y cuando hay que construir instituciones, no se construye necesariamente poder. El poder es instrumental, es el manejo, es el deseo de mandar sobre los demás, de exigir obediencia de los demás, es el poder de los sátrapas, ¿no? De las satrapías del pasado, de lo que se llamó los gobiernos, ¿no?, asiáticos, hidráulicos, en fin. Y el Estado es otra cosa. Por eso es que el texto dice: necesitamos construir Estado en el sentido de instituciones. Gracias. Y el país no tiene instituciones, que hay que construirlas.
hay más preocupación por el poder que por otra cosa, y eso es lo que pasa todos los días con todo el mundo. Gracias, Si don me Jorge permites, Manuel. digamos, acaban de cargarse toda la teoría del Estado de un plumazo, porque sería muy interesante ver cuáles son esos referentes. Y bueno, si vamos a la ciencia política anglosajona, nos hemos cargado buena parte de la ciencia política. Sobre Montesquieu habría mucho que hablar, sobre la idea que Montesquieu tenía de la democracia. Ya sabemos que en esa época liberalismo y democracia no eran precisamente amigos. Decía bien Jimena, que a mí me gusta citar, pero sobre todo por un principio de transparencia, para que quien me escucha pueda buscar y ver que lo que digo es verdad, no que me lo he inventado o que es parte de una cosa así como qué inteligente que soy, esto lo digo. Por supuesto que hay muchas maneras de medir los índices de la calidad de la democracia. Uno de los más prestigiosos en América Latina es la Escuela de Salamanca, donde tengo la suerte de haber dado clase con mucha de esa gente, con Manuel Alcántara, Flavia Freidenberg. Yo no comulgo con los indicadores de Manuel ni de Flavia, pero también hay otros indicadores, digamos que el Latinobarómetro, que es la institución de opinión pública más valorada de América Latina, que es uno de los insumos privilegiados cuando desde Europa o desde el norte se toma en cuenta valoraciones y autopercepciones sobre la democracia. El Latinobarómetro empieza en el 95, lo lleva adelante Marta Lagos, financiado por Suecia, con el apoyo de la cooperación incluso norteamericana. Nadie puede pensar que está familiarizado o próximo con los gobiernos de izquierda de la región. Pues bien, el Latinobarómetro, me gustaría ver cuáles son, digamos, las citas de autoridad de Jimena, viene indicando desde el 2006 que en Bolivia hay una mejora notable y sustancial respecto a la calidad de la democracia, a la satisfacción con la democracia, a la idea de progreso de los ciudadanos bolivianos. Es harto complicado agarrar una encuesta de alguna ONG financiada por Estados Unidos para rebatir al Latinobarómetro. De hecho, en el último informe del Latinobarómetro, las partes que no son propiamente análisis de la encuesta, sino opiniones de los propios directores, muestran muchas reservas, porque ellos parten de una matriz ideológica distinta, pero no se resisten a la evidencia, que son 7 años sostenidos de apoyo a la democracia. Y, ojo, dentro de los 5 principales países están precisamente Venezuela, Argentina, Uruguay siempre en primer lugar y Ecuador en segundo lugar. Jimena, pasando un poquitito el tema ya coyuntura, volvamos un poco a lo que está sucediendo. Mandela murió y han querido trasladar un poco la historia política de Mandela a lo que está sucediendo hoy en Bolivia. ¿Tú crees que eso es trasladable, Jimena? No, de ningún modo. Evo Morales en su vida va a ser comparable con Mandela. Me parece que eso es absolutamente fuera de lugar. Probablemente la reivindicación de la figura de Mandela en Bolivia y en todas partes del mundo tiene que ver con ese liderazgo que precisamente renuncia al poder a favor de la construcción de un mejor futuro para su pueblo. Por supuesto, como todos los demócratas y los que creemos en la defensa de los derechos humanos, yo también comparto el dolor de la muerte de Mandela, pero me ha aludido Manuel, también a mí me sorprende cómo de Salamanca al Latinobarómetro, qué ingrato con tu universidad, te diré autores, no, me ha parecido durísimo, ¿no? Pero los 7 criterios de la poliarquía de Robert Dahl, o 9, perdón, o los 7 de Morlino, o los 12 de la escala de Gastil, hay muchos, claro, ¿no? Hay muchos, y en ninguno de ellos las elecciones pasa de ser un puntito, uno de 7 o uno de 12, ¿no? Ahí me quedo. Lo que se está evaluando en este manifiesto no tiene que ver nada más con las urnas, con que el elector vaya, y además en una situación absolutamente desigual en la que existe campaña durante 2 años de uno de los competidores, que además es habilitado inconstitucionalmente para postularse, que cuenta con todos los recursos públicos, los bienes públicos, con el 60% de los medios de comunicación, y con otros competidores, algunos de ellos que ni tienen opción a tener un spot en la televisión o una cuña radial. En ese contexto el elector va a las urnas. No es un elector que tiene un organismo electoral imparcial, transparente y además independiente, que le dé igual tiempo en los medios a todos los competidores y que sancione a aquellos que usen recursos o bienes públicos. Entonces no estamos en una elección regular, y suponer que el elector va a ir bien informado a las urnas no es verdad. Estamos en un contexto absolutamente desigual para la competencia del 2014. Don Jorge, usted ha trabajado mucho tiempo en el órgano electoral. ¿El órgano electoral no sería independiente desde su punto de vista? Y a la pregunta misma, me va a disculpar, pero
no me parece seria, porque el órgano electoral actual ni es competente en las cosas que hace, ni es independiente en sus funciones. Y en eso ha habido, como en muchos otros campos, un enorme retroceso con respecto a lo que fue el órgano electoral de los años 90. A propósito de la pregunta sobre Nelson Mandela y Evo Morales, hoy día publiqué un artículo. Y voy a leer solamente algunas líneas. Adelante. Donde marco la diferencia entre uno y el otro. Porque en su momento Evo Morales fue proclamado el Mandela de América, y eso lo dijo Lula. Y todo el mundo creía que era así. Mandela pensaba que había que cicatrizar viejas heridas. Olvidar el pasado, son sus frases, para construir un futuro mejor para todos. Que la libertad era indivisible y que nadie era realmente libre si arrebata a otro su libertad. Que los blancos son compatriotas nuestros, todos entre comillas. Que compartía de corazón la idea de que no podemos seguir culpando a los blancos de nuestros problemas, sino que era hora de mirarnos a nosotros mismos, asumiendo la responsabilidad de nuestros actos. Que buscaba un Estado sin homelands, es decir, sin enclaves étnicos. Que no estaba de acuerdo con el Volksstaat, que Sudáfrica era una nación y un pueblo, y no es un azar que la Constitución sudafricana proclame la República, que su propósito era construir una sociedad abierta. Estas claves de pensamiento no son precisamente las de la Constitución boliviana y son opuestas a aquellas que se han impuesto en el país. Gracias. Al respecto, Gustavo, te he dejado sin 2 turnos. Adelante, por favor, sobre las intervenciones. Mira, es entendible que las elecciones, compartimos, no es la democracia en su conjunto, es una parte fundamental de la democracia. Pero hay otras formas en las que se ha visto la apertura democrática de este gobierno y sobre todo del movimiento al socialismo. La elección de sus representantes ante la Asamblea Plurinacional no es un dedo el que designa, no son los amiguitos que pusieron a $50.000 para la campaña, es el grupo social aglutinado, llámese campesino, Bartolina Sisa, llámese gremiales, etcétera, que eligen a un representante para que vaya hacia la Asamblea Plurinacional. O sea, hay diferencias. Aquí se trata de menospreciar lo que se hace hoy sin ver lo que fue atrás. Estamos diciendo que el órgano electoral, por ejemplo, no es competente, no es serio, etc. Fue elegido. ¿Cómo se elegía el órgano electoral en el pasado? A partir, eso sí, a partir de la juntucha en el Congreso, ¿sí? Así se elegían los jueces, así se elegía la Corte Suprema, ¿sí? Así se elegía el tribunal. O sea, ¿cómo se eligió hoy? Yendo a las urnas. Ahora, si alguien no quiso ir a las urnas, ese es problema de ese alguien. Pero aquí se puso en el tapete y se eligió. ¿Ah? Y te cuento un datito para que vean cómo fue. Cuando se elegía la Corte Suprema, del periodo 2002 hacia adelante, nosotros estábamos en la oposición, nos entrampamos tanto. ¿Por qué? Porque no había un participante que vaya a ser la partecita del ADN. Se escogió el MNS, se escogió el MIR, se escogieron todos, ¿sí? Nosotros éramos la oposición. Y el ADN, que era parte, sin ser parte del gobierno, no tenía ministros, etcétera, pero sí participaba de la coalición, no tenía nada. Y el señor Leopoldo Fernández negocia y entonces de contrabando ponen un representante justamente para el órgano electoral. ¿Cómo me van a decir que eso era democrático? ¿Ah? Esos son los grupos de juntucha. No les gusta hoy lo que se hace tan abiertamente como no les está gustando lo que propone, por ejemplo, el presidente del Consejo Municipal, la elección de subalcaldes por voto. Entonces eso no es democrático, ahora dice el MSM. Eso no es democrático. Yo sí participo, apoyo esa idea, ¿viste? O sea, ¿de qué estamos hablando a la final? Gracias, Gustavo. Manuel, sobre Mandela. Sobre Mandela, claro, es que yo creo que, digamos,
los intelectuales de la oposición o los partidos políticos de la oposición tienen igual otro dilema fundamental. Aseguran que Evo no es Mandela a la vez que niegan que en Bolivia se vivía algo parecido al apartheid. La lógica elemental te diría, si crees que el apartheid no regía aquí, ¿por qué extrañas a un Mandela? Yo también me he leído el artículo de don Jorge Lazarte y me impresiona, digamos, parte de esa apropiación. Una cosa es que sea selectiva y uno escoja las frases que le gustan de Mandela. También cuando salió de la cárcel siguió defendiendo la necesidad de la lucha armada y tal. Pero usted dice en un momento, ¿pesó en el ánimo de Mandela que no tenía nada de antiamericanismo primario, el hecho de que en su gira internacional Evo Morales empezara por Cuba para intentar explicar por qué Evo no se encontró con Mandela? Cualquiera que puede, o sea, que tiene internet, puede ver la larga relación que hubo entre Nelson Mandela y Fidel Castro. Fotos, apoyos, participaciones, invitado a la toma de nombre, a los meses de salir, Mandela va allí. En ese sentido, yo creo que hay que esforzarse más en documentarse y no digamos, en interpretaciones tan partidarias, porque es cuestión de poner en Google Fidel y Mandela y ver que la hipótesis que usted maneja no tiene sentido. Muchas gracias, Manuel. Quédese usted con Esta Casa No Es Hotel y ya volvemos.